Hola, soy la doctora Carosi María Julia. La clase de hoy es sobre el manejo de dos software, el Sidexis y el Celis. A continuación veremos ambos dos y las herramientas de cada uno. Bueno, el Sidexis viene instalado con los tomógrafos de Sirona. Nosotros en el Sidexis vamos a tener que nos aparece, apenas tomamos la adquisición, nos va a aparecer estos 5 cortes o planos, donde tenemos el corte panorexis, como lo dice en la imagen, el volumen 3D, el corte sagital, el corte coronal y el corte axial. A diferencia de otros software, nosotros podemos recorrer el volumen en el Sidexis con lo que se llama la ventana de exploración. Si ven en el corte panorexis tenemos la ventana y nosotros si con el mouse la vamos corriendo se nos van a correr todos los otros cortes, ¿sí? Entonces este software, en vez de manejarse por barras laterales, que es lo comúnmente, se maneja por ventana de exploración. Bueno, como ven a la derecha de la pantalla tenemos nuestra barra de herramientas. Lo que marqué ahí y les recalqué es este dibujito, ¿sí? Que se parece a una mandíbula, que es el arco dentario. Nosotros acá vamos a modelar el arco dentario. ¿Por qué modelar? Porque nosotros en este software no podemos crear nuestro propio arco dentario, que sería lo ideal, sino que nos da diferentes formas de arcos dentarios y nosotros nos tenemos que adecuar con eso a lo que es nuestro maxilar. Acá vemos lo que les decía, ¿sí? Que nos da 9 formas de arcos, ¿sí? Triangulares, cuadrados, más ovalados, y nosotros con esos nos adecuamos a lo que es, en este caso, en esta tomografía, un maxilar superior. Después nosotros podemos, acá abajo, como ven, donde dice grosor de curva, podemos aumentar o achicar ese grosor, depende nuestras corticales del maxilar. Y nosotros ahí, cuando ya tenemos la forma preformada, ponemos aceptar y nos va a brindar una mayor definición de nuestro corte curvo panorámico. Otra de las funciones que tiene el Sidexis, nosotros podemos orientar tridimensionalmente nuestro volumen, ¿sí? En este caso, maxilar superior, nosotros lo que queremos hacer es paralelizar a nuestros ejes la bóveda palatina. Entonces, nosotros, bueno, acá como ven, en la izquierda de la pantalla hay un círculo amarillo donde podemos orientar, vamos, digamos, con el mouse moviendo la bolita, ¿sí? Y ahí nos va moviendo el eje de nuestra bóveda palatina. Estas grillas que ven acá, estos puntitos, nos facilita a la hora de orientar nuestra bóveda palatina o la basal mandibular en el caso de que sea maxilar inferior. En la esfera verde nosotros podemos orientar en el corte sagital y en nuestro eje axial nosotros lo que vamos a alinear acá es la línea media. Cuando ponemos aceptar volvemos a la primer pantalla que les mostré, donde están los 5 planos y ahí ya tenemos nuestra tomografía orientada. El CX 4 trae incorporado otro software que es el CELIS. Cuando nosotros veamos que nuestro volumen o nuestra tomografía que realizamos está correcta, nosotros vamos a transmitir, ¿sí? A hacer la transmisión de ese volumen a otro software que es el CELIS, que ya viene incorporado, o sea, estos dos softwares son los que se manejan con los equipos Sirona para generar las plantillas. Entonces, como vemos a la izquierda de la pantalla, nosotros vemos una muelita con un icono con unas flechas. Ese es el que transmite, digamos, ese botón transmite el volumen de lo que es el Sidexis 4 al CELIS. En el CELIS, nosotros, como vamos a ver ahora, nosotros nos va a aparecer el volumen y de ahí vamos a hacer nuestros cortes oblicuos, transversales, nuestros cortes axiales, nuestros
cortes coronales según lo que haya pedido el odontólogo o lo que requiera ver esa patología o las mediciones para implantes. Una vez que nosotros hicimos esa transmisión, nos aparece esta barra, ¿sí? Que yo recuadré con rojo, donde nos dice todos los cortes que tenemos. Por ejemplo, acá nos dice que tenemos 18 cortes, el corte 18, perdón, al 374, ¿sí? Entonces, nos va a marcar, yo marqué en un cuadrado verde lo que es el maxilar superior y en un cuadrado amarillo lo que es el maxilar inferior. Si nosotros queríamos ver una tomografía de maxilar inferior, si tenemos muchos cortes de maxilar superior no nos va a servir, ¿sí? O si hemos tomado ambos maxilares, primero tenemos que hacer maxilar inferior, hacer todos los cortes y después maxilar superior. Entonces, corriendo esta barra de rojo, vamos a correr todo el maxilar hasta que nos quede en el medio, digamos, y primero vamos a hacer maxilar inferior. Entonces, si queremos hacer maxilar inferior, solo vamos a colocar los cortes de maxilar inferior y ponemos OK y transmitimos solo el maxilar inferior. Si queremos maxilar superior, vamos a transmitir todo el maxilar superior y ponemos OK y transmitimos el maxilar superior. Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, esta tomografía, elegimos los cortes de maxilar inferior. Entonces nos va a abrir la tomografía en lo que es el MPR, que es la reconstrucción multiplanar, en donde tenemos el plano coronal, el plano sagital, el plano axial y el volumen 3D. Como vemos, este volumen 3D no está bien definida la imagen. Entonces tenemos para colocarle algún filtro que querramos ponerle. Los filtros se colocan, como hice el círculo en rojo, ¿sí? A la izquierda de la pantalla donde dice Fine Tuning y a la derecha de la pantalla dice carga preestablecida. Entonces nos va a abrir una ventana donde tenemos todos los filtros. Generalmente yo utilizo el filtro que dice Bone One, que es el filtro para hueso, que es la mayoría cuando piden implantes o cuando piden por endodoncia o por cirugía, con ese filtro está bien. Nosotros también tenemos otro filtro, el que dice Cheese 01, que es para dientes y también se ve cuando hay una patología, un proceso, un quiste, ¿sí? Se va a ver mejor esa patología. Y el Cheese 2, el que está al lado, se van a ver mejor los caninos retenidos o las piezas dentarias retenidas. Nosotros hacemos doble clic en el filtro que nosotros querramos y automáticamente cambia, ahora lo vamos a ver, el volumen 3D. Bueno, acá podemos ver la imagen anterior, es la que está recuadrada en verde, y la imagen final con el filtro colocado. Como podemos ver, el maxilar inferior, el volumen 3D, que esta imagen se ve mucho más nítida. En este caso utilizamos otro filtro para una tomografía de maxilar superior, donde se ve una patología en la pieza 1.2, ¿sí? Entonces nos sirvió mejor para ver esta patología el filtro, el que dice diente, que yo les mencionaba anteriormente. Bueno, comenzamos con las herramientas que tiene el software Celis. Nuestra barra de herramientas está a la izquierda de la pantalla y voy a ir mencionando cada una de las herramientas que tiene. Bueno, primero vamos a empezar por lo que es general, ¿sí? Están divididas las herramientas y en general vamos a tener lo que es la vista. Entonces, empezamos por este que se llama pan, ¿sí? Que yo les recuadré y les agrandé, ¿sí? Que son como flechitas redondas. Esto es lo que nos brinda la posibilidad de mover nuestro volumen 3D hacia la derecha o la izquierda, ¿sí? De la pantalla.
mueve nuestro volumen, cualquiera, o sea, nuestro volumen, o también si queremos mover el plano sagital o el plano axial, lo podemos mover del centro de la imagen, digamos. Lo movemos hacia un costado o hacia el otro, o hacia arriba o hacia abajo. Después, bueno, tenemos la lupa, que es para hacer zoom, ¿sí? Con la ruedita podemos agrandar o achicar nuestro volumen. El brillo y el contraste, que nosotros nos vamos a deslizar con el mouse. Si nos deslizamos horizontalmente vamos a manejar el brillo. Ahora si nos deslizamos para arriba y para abajo vamos a manejar el contraste. Y si queremos hacer ambos a la vez, nos deslizamos en manera diagonal. Y cuando nosotros decimos, bueno, el ABC, el otro icono que vemos acá último, es para eliminar el texto, o sea, es para eliminar toda la información que venga con el paciente, ¿sí? El nombre, el DNI o todo lo que nosotros le hayamos puesto. Bueno, esta herramienta, que es como un símbolo de una mariposa, es que va a invertir los colores de nuestra tomografía, ¿sí? Los negros van a ser blancos y los blancos van a ser negros. Esto nos sirve para visualizar mejor una patología, un quiste, un proceso o también un conducto radicular que no podamos encontrar. Invirtiendo los colores, por ahí nos podemos dar cuenta si está o no está. También si no visualizamos el nervio dentario inferior, también con esto podemos ver los diferentes colores de otra manera y por ahí visualizarlo mejor. Esta es otra herramienta que se denomina lente y lo que tiene, uno puede arrastrarse en lo que es el maxilar inferior u otros tejidos o maxilar superior y nos va diciendo las unidades Hounsfield que tiene ese tejido. Por ejemplo, acá en la flecha verde nos apoyamos sobre el maxilar inferior y nos dice que tiene una unidad Hounsfield de 1807. Bueno, acá empezamos con los que tienen que ver, con las herramientas que tienen que ver con las medidas. Tenemos la regla, la cinta métrica y el ángulo. La regla vamos a hacer, vamos a poder medir de una punta a la otra lo que nosotros querramos, ¿sí? Esta se usa para las mediciones de implantes. La cinta métrica, nosotros podemos hacer varias medidas y mide todas las medidas que nosotros hicimos. Y el ángulo, bueno, vamos a formar un ángulo y nos va a medir un ángulo. Esto sirve para ortodoncia, por ejemplo, cuando tenemos piezas retenidas. Bueno, siguiendo con nuestras herramientas de medida, tenemos otra herramienta que es como si fuese un grafiquito chiquito que nos mide el perfil de las densidades. Nosotros lo que vamos a hacer, como vemos a la derecha de la pantalla, que trazamos una línea, ¿sí? Esa línea verde que observan ahí, trazamos de un punto al otro y nos va a indicar en toda esa línea la calidad ósea, o sea, las diferentes densidades óseas que tiene ese hueso, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos el 0, que es donde inició nuestra línea, y llegando al 10, donde finaliza esa línea. Entonces nos va a dar picos máximos de densidades o de calidad ósea y picos mínimos. Otra de las herramientas de medida que tenemos es el área, que nos va a indicar una superficie. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer un injerto y medir esa superficie. Entonces, como vemos acá en el recuadro que hice en verde, nosotros trazamos este área y nos dice los milímetros cuadrados que tiene ese área, ¿sí? Nos va a decir toda esa superficie. Esta es otra herramienta que se llama ROI, que nos va a medir una máxima, un promedio y un estándar. Nosotros, como vemos en la figura, hacemos un cuadrado amarillo, ¿sí? Y en el iconito nos va a decir todas esas medidas, el mínimo y el máximo, el average y el estándar. Bueno, ¿qué nos dice? Por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer
implante, ¿sí? Necesitamos esas densidades óseas para saber con qué hueso contamos. Y por ejemplo también en ortodoncia para ver si nosotros necesitamos movilizar esa pieza para ver qué resistencia va a tener esa pieza dentaria para ser desplazada o no. Acá tenemos otro ejemplo de la herramienta del ROI, donde por ejemplo se marcó la vía aérea, ¿sí? Donde nos va a marcar los milímetros cuadrados del área, nos va a marcar un promedio, una máxima y una mínima. Nuestras últimas herramientas de la unidad de medida son la flecha, por ejemplo, para hacer una remarcación de algún reparo. Como vemos en el corte sagital, esa flecha roja que marca esa lesión en esa pieza dentaria. También al lado podemos hacer una anotación en lápiz con otro icono que es el lapicito que viene después. Y después tenemos, bueno, la X que nos borra todo lo que hicimos. Como dijimos, cuando abrimos el volumen nos vamos a encontrar con el plano, el MPR, que es la reconstrucción multiplanar, donde vamos a tener un corte coronal, un corte sagital, un corte axial y un volumen 3D. En este plano lo que tenemos que hacer es la orientación de nuestro volumen. Como les remarqué en círculos rojos, tenemos que ir donde dice MPR, que es esta reconstrucción multiplanar, y tenemos que ir donde dice reposicionar. Entonces ahí vamos a reposicionar con nuestros cortes, ahora en la otra diapositiva se los marco, nuestros cortes sagital y axial. Por ejemplo, en esta tomografía de maxilar inferior, tenemos que paralelizar lo máximo posible a esos ejes la basal mandibular. Bueno, se nos abre entonces la ventana de reposicionamiento. Yo acá les marqué con rojo un cuadrado rojo donde vamos a reposicionar esa basal más paralela a nuestros ejes coronal y axial, que se los marqué con rojo. Con el mouse vamos a mover esos dos ejes y vamos a tratar de paralelizar lo máximo posible a esos ejes la basal mandibular para que nuestras medidas sean lo más exactas posibles. Después observamos otro plano que es el dental, que es donde vamos a tener el corte curvo panorámico o el panorexis, que se me generó por generar el arco dentario en el corte axial, y de ese corte curvo panorámico van a salir mis cortes oblicuos, transversales o paraxiales. Para marcar el nervio dentario inferior en este software es un poco distinto a los demás software. Nosotros vamos a tener, como ven acá en el recuadro, en el eje axial, en el recuadro verde, vamos a tener que rotar, ¿sí? Como ven, los ejes están, desde un principio, están como la línea azul, ¿sí? La que dicen 1. Entonces nos vamos a tener que rotar, eso se hace con el mouse, rotamos el eje a la línea verde 2, ¿sí? Entonces el eje me queda equidistante, digamos, de nuestras dos corticales maxilares. ¿Para qué hago esto? Para que noten en el eje sagital, en el recuadro rojo, cómo se ve todo el recorrido de mi nervio dentario inferior en mi corte sagital, ¿sí? Yo una vez que tengo todo ese recorrido o lo máximo que puedo llegar a visualizar, ahí empiezo con la marcación de mi nervio. Por eso tengo que rotar estos dos ejes, ¿sí? Yo roto mis ejes desde lo que es el punto de entrada, digamos, de mi nervio dentario inferior, que es la espina de Spix, hasta el punto de salida, que es el agujero mentoniano. Entonces esos ejes los roto
para que en mi corte sagital se vea lo máximo posible de mi nervio dentario. Entonces yo lo voy a marcar en mi corte sagital. Una vez que tengo rotados esos ejes, yo voy a mis herramientas de tareas donde dice canal dibujar. Entonces ahí empiezo a marcar todo mi nervio dentario en el eje sagital. Como vemos acá los puntitos rosas, empiezo a marcar todo mi nervio dentario. Puedo ir con la ruedita, ¿sí? Digamos, pasando mis cortes sagitales si es que en algún punto no lo veo. Y mi último punto, ¿sí? La salida, el agujero mentoniano, sí lo puedo marcar en mi eje coronal y le hago doble clic y finalizo mi nervio dentario. Bueno, acá visualizamos un volumen 3D con el nervio dentario en verde, ¿sí? Luego que dibujamos ambos nervios dentarios, derecho e izquierdo, en nuestro maxilar inferior podemos trazar el arco dentario para generar nuestro panorexis. Entonces vamos, como les recuadré acá en el círculo rojo, donde hice curvas y transversales. También podemos también podemos ir a generar curvas, que es otra forma también de generar el arco dentario. A diferencia del Sidexis, en este lo podemos generar nosotros, no viene preestablecido en diferentes formas. Acá vemos cómo generamos nuestro arco dentario, poniendo, digamos, los puntos equidistantes a ambas corticales del maxilar inferior, y el último punto lo vamos a hacer con doble clic y así generamos nuestro panorexis. Entonces acá vamos a tener nuestro panorexis con 60, un poquito más, 63 cortes, ¿sí? Todo el maxilar inferior. Tenemos los cortes oblicuos o transversales, nuestro corte axial y el volumen 3D. Esto era lo que era el plano dental, que acá podemos empezar a hacer las medidas para nuestros implantes, o si tenemos algún quiste, una patología, depende para qué lo pidió el profesional, empezamos a hacer esas mediciones en los cortes oblicuos o transversales. Cuando tenemos nuestros cortes transversales u oblicuos, tenemos una barra arriba de ellos en donde tenemos varios iconos. Por ejemplo, este icono que yo remarqué acá en rojo, nosotros vamos a generar nuestras plantillas o nuestros cortes, ¿sí? Por ejemplo, en un hemimaxilar nosotros vamos a tener más o menos 30 cortes. Entonces acá hicimos clic en este iconito y nos saltó todos los cortes que podemos tener. Nosotros acá ponemos 6 por 5, van a ser 30 cortes transversales, y con eso de ahí vamos a maximizar esos cortes y empezar a hacer las medidas o lo que haya que hacer en ese volumen, en esa tomografía, en esos cortes. Acá observamos solo los cortes oblicuos o transversales porque maximizamos esa pantalla, y lo que vamos a hacer ahora es otro icono que es como una flechita para abajo, donde nos va a donde podemos cambiar el espesor y el intervalo. Bueno, generalmente para implantes usamos un espesor de 1 milímetro y un intervalo, que es la distancia entre cortes, de 2 milímetros. Podemos cambiar según el profesional como lo pida o según lo que vamos a realizar. Tenemos la posibilidad también de colocar implantes virtuales. Algún cirujano esto le puede servir. Nosotros en el icono donde dice, bueno, las tareas, nosotros tenemos el icono de implantes, donde nos va a abrir toda una serie de
digamos, marcas de implantes, y después nos abre otra pantalla donde nos dice el ancho y el alto de cada implante, y lo colocamos, lo presentamos en la mandíbula, digamos, o en el espacio desdentado donde vamos a colocar el implante, y con el volumen, en el volumen 3D lo podemos ir rotando para ver cómo nos quedó ese implante. Acá visualizamos el implante virtual colocado en una pieza dentaria que seguramente va a ir a extracción, y podemos jugar con ese volumen 3D para verlo de todos lados. Otra de las posibilidades que podemos hacer en este software Celis, podemos generar las líneas para la ATM. Entonces vamos a ir, como recuadré acá, a curvas, ¿sí? Como íbamos para trazar el arco dentario en transversales, acá vamos a línea ATM. Y ahí vamos a trazar la línea de los cóndilos. Bueno, acá vemos a modo ilustrativo, les voy a pedir disculpas que no tenía en casa una tomografía de ATM para mostrarles, pero les hice las cruces, digamos, en los molares para ver más que nada digamos, los planos que abre, ¿sí? Pero bueno, esto se hace sobre el cóndilo. Entonces, vamos a marcar estas cruces, ¿sí? En el eje longitudinal del cóndilo, como vemos en nuestro eje axial abajo a la derecha, marcamos las dos cruces y nos va a abrir todo lo que es el lado derecho del cóndilo, ¿sí? Nos va a abrir el sagital derecho, como vemos arriba de izquierda a derecha, el sagital derecho, el sagital izquierdo, el coronal derecho y el coronal izquierdo, ¿sí? Todos estos planos los vamos a poder generar las plantillas que querramos, poner el espesor, el intervalo que querramos o que nos pide el profesional, ¿sí? Bueno, volviendo a nuestro plano de reconstrucción multiplanar, también podemos generar múltiples cortes coronales o múltiples cortes axiales según nos pidan los profesionales. Entonces, vemos acá el recuadro verde de nuestro corte coronal, donde volvemos al iconito de las plantillas o los cortes generados y vamos a generar esos cortes coronales. Cuando hacemos clic en ese iconito de los cortes, se nos va a abrir una ventana donde vamos a tener todos los cortes marcados, donde vemos que hice el recuadro amarillo. Todos esos son cortes del 1 al, no sé, 800 y pico, ¿no? Dice 818. Entonces, esos cortes me representa la barra que tengo abajo, del 1 al 815. Entonces ahí nosotros vamos a bajar el número, porque si vamos a imprimir 818 cortes, van a ser muchas hojas. Entonces recortamos esos cortes para la patología o lo que querramos estudiar, y vamos a recortar con esa barra los cortes que querramos. Es muy importante acá donde dice incluir Scout Image, porque esta imagen es la que les recuadré en amarillo. Si yo no imprimo este recorte, donde me dice qué cortes cada uno, o sea, los numera, no voy a saber después cuando me impriman la plantilla de qué corte estoy hablando. Y finalmente, para la impresión, nosotros vamos a tener en esta barra superior, donde les recuadré con rojo, les redondeé con rojo, donde dice impresión por lotes, que nosotros cuando ya tenemos todo finalizado, nuestras medidas y todo, vamos a hacer clic ahí y nos abre toda una solapa para imprimir.
y ahí nos va a decir si queremos imprimir el corte panorexis, el corte axial, el volumen 3D, y nosotros vamos seleccionando lo que queremos imprimir. También podemos hacer capturas de pantallas y guardar esas pantallas. Entonces hay otro iconito que nos dice imágenes actuales o imágenes capturadas, que ponemos eso y nos va a imprimir las que nosotros guardamos. Bueno, acá estamos con el software del Celis. Les hice un video como para aprender en forma más dinámica, digamos, todas las herramientas y todo que les expliqué en el PowerPoint. Como vemos acá, esto es cuando abrimos el CD, que nos va a abrir en el plano de reconstrucción multiplanar, nuestro eje, nuestro plano coronal, nuestro plano sagital, nuestro plano axial y el volumen 3D. Como vemos acá, el volumen 3D no está, digamos, no se ve tan nítido, no está buena la imagen. Vamos a ir a los filtros, como les decía, carga preestablecida, y ahí nos va a mostrar todas las imágenes de todos los filtros. Bueno, entonces, como les decía, yo casi siempre utilizo este, que es el del hueso, ¿sí? Si no podemos utilizar el de diente, que es para ver patologías, quistes o procesos apicales, y este también está bueno para ver los caninos retenidos o alguna pieza retenida. Entonces, cuando seleccionamos este, que se va a ver mejor, doble clic, y ahí tenemos nuestro volumen 3D, es otra la imagen, ¿sí? Más nítida, más se ve mejor. Bueno, nosotros acá en el MPR, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a reposicionar el volumen y también marcar nuestro arco dentario. Nuestro arco dentario, cuando yo les decía esto de reposicionar el eje, tiene que ver con esta ruedita. Entonces vamos a ir haciendo, digamos, acercando el mouse, nos vamos a posicionar en lo que sería el comienzo del nervio dentario inferior, que es nuestra espina de Spix. En este caso, si nosotros vemos el volumen, se cortó, ¿sí? O sea, sacamos solo maxilar inferior, entonces está cortado lo que es la rama montante. Entonces no vamos a estar en el comienzo del dentario inferior, pero bueno, el comienzo de lo que se ve en nuestro volumen. Y vamos a poner el eje sagital hacia lo que es nuestro agujero mentoniano. Y vamos a ir viendo que se me vea todo el nervio, la cortical superior y la cortical inferior, en todo mi eje sagital, lo máximo que puedo, para ir marcándolo después ahí. ¿Sí? Ahí me gustó, entonces vamos a ir a lo que es canal, dibujar, y ahí ya vamos a poder dibujar nuestro nervio. Con la ruedita del mouse, si no vemos, si llega un momento que no vemos, podemos ir seleccionando diferentes cortes sagitales, ¿sí? Después igual todo esto lo podemos corregir. Y acá el último punto, como les dije, yo siempre lo marco en el eje coronal. Doble clic y ahí tenemos nuestro nervio dentario, ¿sí? Bueno, volvemos a lo que es el eje, ¿sí? Volvemos a nuestro eje, como lo teníamos antes. Ahí. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es reposicionar esta basal mandibular paralela a nuestros ejes. Entonces vamos a MPR, reposicionar, y nos va a abrir la ventana del reposicionamiento, ¿sí? Como les decía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir reposicionar esto? ¿Sí? Bueno, que esta basal esté lo más paralela al eje axial, ¿sí? Entonces yo de acá lo voy a tratar de mover.
Ahí. ¿Sí? Lo voy a reposicionar. Y ahí voy a poner OK. Bueno, cuando pongo OK, me tiene que, cuando yo vuelvo al volumen, tiene que estar reposicionado. En este caso, como es un viewer, ¿sí? Ya está reposicionado, entonces no me lo vuelve a hacer, ¿sí? Pero un poquito la vemos que está más paralelizada. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahora tenemos que marcar nuestro arco dentario. Nosotros vamos a ir con este eje, ¿sí? Moviendo. Acuérdense que este no es como el sidexis, que el sidexis se movía el volumen por la ventana de exploración. Este se mueve todo por las barras laterales de cada plano, ¿sí? O sea, de cada corte. Cada corte tiene su barra lateral y movemos con la barra lateral de cada uno, ¿sí? Bueno, acá nosotros movemos el eje. Vamos a marcar nuestro arco dentario. Ahí donde veamos el tercio medio de los ápices dentarios. Y vamos a marcar donde dice curva, transversales. Y vamos a ir marcando el arco dentario. Ahí va. Siempre equidistante a nuestras dos corticales del maxilar inferior. El último punto siempre hacemos doble clic. Cuando hacemos doble clic, lo que se nos va a generar es el panorexis o corte curvo panorámico, ¿sí? De 63 cortes. Bueno, cuando tenemos esto, estamos ya en el dental, ¿sí? O en el curve, como dice acá, la curva, ¿sí? En otro ya salimos de lo que es el MPR. Y acá tenemos nuestros cortes oblicuos o transversales. Acá podemos, si yo quiero, digamos, puedo corregir mi nervio dentario. Yo me voy a ir desde este lado, ¿sí? Corro a lo que es acá, es donde me falta la pieza dentaria que vamos a colocar el implante. Yo puedo maximizar mis cortes oblicuos. Y en este caso, si yo quisiera corregir el nervio dentario, por ejemplo acá que está medio afuera, yo lo que puedo hacer es maximizar haciendo doble clic, maximizo uno de mis cortes, no me sale la palabra, y acá donde veo el punto naranja puedo correr, ahí está, puedo correr hacia y corregir mi nervio dentario, ¿sí? Bueno, haciendo doble clic vuelvo a todos mis cortes, ¿sí? Bueno, ¿yo dónde voy a medir? Bueno, acá es donde me falta mi pieza dentaria, entonces hago doble clic, voy a la medida y mido el ancho y mido el largo, ¿sí? O puedo hacer uno y uno dependiendo cómo me lo pida el profesional o cómo prefiera yo medir. Y acá vamos a corregir el nervio que también está mal, ahí, ¿sí? Bueno, acá hay que corregir el otro también, ahí está, porque había dos puntitos, ¿sí? Bueno, volvemos, siempre, bueno, si quieren acá, de paso que me equivoqué, lo marcan en azul, en amarillo, en rojo, o sea, esto cambia el color de la flechita. Y acá sacamos el que yo me equivoqué, ¿sí? Esto siempre afuera de lo que es el hueso, saco la medida y vuelvo a mis cortes. Lo que yo les marcaba del espesor está acá, ¿sí? El espesor, el intervalo, eso lo pueden cambiar. Y cuando yo quiera generar mis cortes, ¿sí?
la plantilla, acá voy a generar 6×6, 6×5, como ustedes quieran. Y ahí me genera toda la plantilla, ¿sí? Yo acá podía medir también, o sea, haciendo 1 mido el ancho, 1 mido el alto, 1 mido el ancho y 1 mido el alto, ¿sí? Hay diferentes formas de medir. Minimizo. Y si me deja mostrarles esto, los de la impresión por lotes, ya me quedo más tranquila que les mostré todo. Porque a veces en el viewer que uno tiene en la compu es distinto al software original. Bueno, acá me abrió la plantilla, ¿sí? Me abrió mi corte curvo panorámico, mis cortes transversales, en la otra hoja me va a abrir el axial y el volumen 3D. Yo esto lo hice con mis imágenes actuales, o sea, acá si yo seleccioné 30 cortes de mi hemimaxilar, me va a imprimir esos 30 cortes. Si yo pongo todas las imágenes, me va a imprimir todo el maxilar, ¿sí? Y si yo selecciono imágenes con mi captura de pantalla, me va a imprimir las que yo seleccione. No, acá no me pasa las hojas, está muy lento. Pero bueno, en las otras hojas también esto lo podemos cancelar. Si yo no quiero nada acá, no pongo nada, e imprimo 2 hojas nomás, ¿sí? En vez de imprimir 4 hojas o 3 en este caso, ¿sí? Depende los cortes que yo haga. Si yo hago 30, si yo hago 35, voy a imprimir más hojas, ¿no? Y después acá abre un icono que es para configurar. Si yo le quiero agregar un título acá, por ejemplo, si le quisiéramos poner corte curvo panorámico de tanto espesor, acá ponemos espesor 1 milímetro, distancia entre cortes 2 milímetros. Si le quisiera agregar información, puedo en estos títulos. Esto se abre en configuración, pero acá no me va a dejar porque no está configurado con la impresora y aparte es un viewer. Bueno, ahí está. Bueno, creo que con esto, bueno, podemos dar finalizada la clase. Espero que les haya servido a todos. Bueno, y gracias por escucharme. Nos vemos. Hasta luego.